Hola, buenos días. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Futuro del Trabajo, un podcast desde el que exploramos las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. Hoy, con este episodio, vamos a iniciar una serie, que no será una serie seguida, sino que iremos intercalando episodios sobre este tema, en relación con una cuestión a la que llevamos dándole vueltas bastante tiempo, que son las segundas carreras de los profesionales de recursos humanos, ¿no? Muchas veces a la función de recursos humanos se le ha acusado de endogámica, de que las personas dentro de recursos humanos pues se quedan allí toda la vida, pero es verdad que también tenemos muchos casos de personas pues que después de trabajar en recursos humanos continúan su trayectoria profesional por otros derroteros. En este caso, en este episodio en concreto, nos vamos a centrar en una de esas posibles vías, que es la vía del emprendimiento, es decir, profesionales dentro del área de personas de organizaciones que después de un periodo en esta función, pues deciden emprender, deciden poner en marcha un proyecto empresarial. Y para hablar de esto, pues tenemos con nosotros hoy una persona que además es un amigo, una persona a la que conocemos desde hace mucho tiempo y con la que tenemos conversaciones de tanto en cuanto bastante profundas sobre la función, el futuro de la función, la gestión de personas, el mundo del trabajo, etcétera, que es Robert Rodríguez, cofundador de Datum. Hola Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal, Rafa Santi? Un gusto por aquí pasarme. Oh, pues genial, para nosotros la verdad es que un lujazo y además nos hace mucha ilusión que seas tú precisamente la persona que inaugure esta serie, ¿no? de episodios dedicados a lo que pueden ser las segundas carreras de los profesionales de la función. Si quieres, Robert, para empezar y para aquellas personas que igual nos están escuchando y no te conocen, cuéntanos un poquito tu trayectoria dentro del área de recursos humanos. ¿Cómo comenzaste en el área? ¿Qué es lo que te llevó a comenzar en esta función? Y cuáles fueron los hitos más señalados en esta fase de tu carrera? Pues mira, yo siempre digo que llegué un poco por accidente, porque yo soy economista, o sea, yo estudié económicas y cuando terminé la carrera tenía que hacer algo, pues estaba esperando con un amigo mío para hacernos un viaje iniciático de estos por ahí por el continente americano y este compañero mío suspendió y entonces yo pues digo, oye, ¿qué hago? Y me apunté a un máster. En aquel momento era el primer máster de recursos humanos de la Universidad de La Coruña. Mm. Y allí empecé en el año, hostia, esto fue en el 99-2000, me hice mi máster de recursos humanos, un poco, y me pareció un tema interesante. Y había pues la opción de hacer becas dentro de una compañía que surgía en aquel momento, en todo el tema de la liberalización del sector de teleco, y entré en R, que fue mi primera casa, y yo creo que tuve la suerte de encontrar un poco una vocación. Vale, yo llegué por accidente, pero llegué a una profesión que me enamoró. O sea, llegué a algo muy, 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 muy bonito, que me daba muchísimas cosas. Y a mí siempre me llenó mucho el poder estar cerca de la gente, ¿no? Yo creo que trabajar con la gente e intentar, y ya veréis bien, yo sigo contando con calma, pero para mí entender el por qué la gente hace lo que hace siempre es algo que me ha gustado mucho, ¿vale? Mi rama de behavioral de la parte de económicas, absolutamente, pero luego dentro de la organización, pues ni qué contar. Entonces llegué un poco por accidente, me enamoré. Me enamoré profundamente en R, que fue mi primera casa, a la que estaré eternamente agradecido porque allí pues me dejaban hacer, confiaban en mí y tuve la oportunidad de experimentar y hacer cosas muy locas. Pues yo creo que allí pasé 13 años maravillosos y desde allí pues fui dando saltos. Vale, me vine a Madrid yo soy gallego, como os contaba, me vine a Madrid en el 2013, joder, cómo pasa el tiempo, mucho. Y aquí me vine, estuve en ONU, también ya pues fue un salto en mi carrera pues a posiciones ya mucho más altas, con Mm. una visión mucho más global en la compañía. Viví la fusión de ONU con Vodafone, que fue mi primera experiencia de fusiones, y si queréis luego hablamos de la miseria humana y cómo aflora en este tipo de situaciones, ¿vale? Porque todo es muy bonito hasta que la gente tiene miedo. Y ahí lo viví de primera mano. De Vodafone estuve luego en MásMóvil, también una etapa apasionante en la formación de un operador que en aquel momento no era nada. Y en 2 años aquello fue pues pasar de no ser nada a estar en el IBEX. O sea, que Mm. imaginaros también ahí sí que muchas operaciones de operación y de M&A, bueno, pues muchos cambios, una transformación cultural absolutamente brutal. Y de ahí me fui a un banco. O sea, que imaginaros, ahí estuve en el BBVA también durante casi 6 añitos y un mundo totalmente distinto.
Y desde el BBVA, pues después del COVID, yo creo que, y luego si queréis hablamos un poco de la epifanía, pero fue Perfecto. un poco el momento de decir, bueno, Mm, yo creo que hiper agradecido a toda mi carrera profesional y la gente con la que me he cruzado en ella, pero hiper agradecido, pero yo necesitaba algo más y y sobre todo me faltaba algo, ¿vale? Me faltaba algo y aquí estoy en Datum. Pues, o sea que es un poco así la trayectoria, mm. Santi. Y en esta trayectoria, Robert, ¿qué momentos crees que han formado tu visión de entender la gestión de personas? O sea, seguramente que en distintas etapas, como has contado, algo has avanzado, Mucho. pero cada una de estas experiencias, ¿qué crees que te ha aportado a la visión de gestión de personas? Pues mira, yo creo que si lo tuviera que pintar, yo creo que en R fueron como las bases, ¿no? Como cuando tienes Mm, esa personalidad que se conforma. Y yo tenía un compañero que siempre decía que en la vida había dos grandes suertes, ¿no? Que era tener unos buenos padres y un buen primer jefe. Y mm, creo que R a mí me dio eso, ¿no? Me dio pues la posibilidad de crear una personalidad en todo lo que tiene que ver en el ámbito profesional muy, muy coherente, muy integrada. Y R me dio mucho eso, ¿vale? Era un entorno bueno, de gente buena, de entorno creciente, donde todo era relativamente, entre comillas, más sencillo. sí. Y eso me dio una visión muy pura, muy, muy naif a veces, ¿no? Entonces llega a Madrid. Entonces llega a Madrid, entonces dije, yo, madre mía de mi vida. Aquí la gente dice lo que piensa. O sea, fue como un cambio muy grande porque llegué a otro mundo totalmente distinto, ¿vale? Y yo creo que ONO, donde pues, durante un año estuvimos de manera más autónoma porque uno estaba la operación corporativa con Vodafone, la fusión, pues también ya fue un cambio de visión. Es como Ujú. que de repente te acelera y te mete en un mundo, es como pasar una pubertad ya a la edad adulta. Y la fusión con Vodafone ya fue pues la llegada a la madurez de golpe, ¿no? Yo creo que esa operación te pone encima de la mesa, o sea, pues todas esas cosas que decimos tan bonitas, luego ves que no suceden, ¿no? Luego ves que la gente Claro. es muy buena hasta que deja de ser muy buena y la gente dice una cosa y luego hace otra. A mí esa operación me permitió ver, ostras, espérate que este mundo tan guay del que vengo no es no todo es tan bonito, ¿vale? Y después en Más Móvil, pues acabo de confirmarlo. Yo creo que en Más Móvil fue la primera vez que tuvo un rol de dirección y ya Ujú, podía estar en un comité de dirección, ¿no? Y en un sitio como que al que siempre habías aspirado y de repente sí. llegas y cuando llegas, joder, y dices, sí, ¿y qué hacemos? O sea, como la sensación de, pero podemos cambiar las cosas y no es tan fácil. Yo creo que fue un poco como, bueno, oye, ya estoy aquí, ya he llegado, esta era la carrera, llego y fenomenal. Pero esa sensación de se pueden hacer más cosas, ¿no? Y ahí el asalto al banco, que era un poco para confirmar y consolidar ese tipo de rol, me dio un poco más la misma sensación, que no es muy fácil, ni incluso estando ahí arriba, poder hacer cosas en las que yo creía que se podían cambiar las personas. Entonces, bueno, pues yo creo que fue un poco la etapa, pero llegó una Mm, asíntota mm. donde dices, hostia, ya no puedo hacer mucho más, es decir, ya no puedo Claro, tener más impacto. aquí, Robert, hablas del banco, pero yo creo que es interesante para los que no te conozcan. Es verdad que nosotros, como decía Santi antes, te conocemos bastante, pero sí que es verdad que, aunque estuviste en un banco que era BBVA, estabas en la parte de Next, ¿no? Que era como una parte, yo creo que antes, o sea, cuando hablábamos contigo de eso, que tú decías que ya estabas en el futuro, ¿no? En esa Sí, compañía. sí. ¿Qué te aportó esto de esa visión a futuro, ¿no? Pues mira, claro, pues primero, efectivamente, o sea, Next era era una parte que el banco decide crear, o sea, imaginaros la historia, el banco la decide crear porque le falta la capacidad para transformarse a través de perfiles muy tecnológicos y la única manera de atraer esos perfiles era creando una sociedad dentro del banco que nada tuviera que ver con el Ujú, banco, con lo cual también me pareció una visión absolutamente, ostras, o sea, qué bueno planteárselo y qué inteligente, ¿no? Además, con procesos, procedimientos, políticas totalmente diferentes a las del claro. banco. Pero el problema es que cuando tú orbitas al lado de algo con tanto poder es como un agujero negro que te traga y te chupa, ¿no? Entonces, tú tienes la visión de futuro, pero luego está la realidad, ¿vale? Y luego está el mercado. Y luego está que esto va de vender hipotecas, que esto va de dar crédito y que está muy bien la tecnología, pero es algo tan grande, con tanta inercia, que es muy difícil. Y después veías, ¿no? Cómo Mm, conviven generaciones distintas,
cómo conviven energías distintas. Y esto es el bicho grande se traga al bicho pequeño. Por mucha capacidad que tú metas, cuando tú tienes algo que funciona muy bien porque el banco funciona muy bien, gana dinero, como digo yo, por castigo, ¿no? Sí, Simplificando, sí. ¿no? Pero entonces, pues realmente, pues, cuando te hablo de un banco, hablo casi de cualquier incumbente. Es decir, en los incumbentes Sí. es muy difícil, porque conozco también Telefónica, conoces también dentro de los sectores de los que venía, son Mm, sitios que funcionan a pesar de la gente. O sea, funcionan y tiran. Y entonces, claro, esa es un poco la frustración que os transmití antes. ¿Y qué hago aquí? ¿Qué Ujú. haces aquí? Es claro. complicado. Y ahí en ese momento es donde surge la epifanía o Mira, la cómo epifanía, surge. la epifanía, para mí la epifanía llega el COVID, ¿vale? El COVID nos mandan a todos a nuestra. Yo nunca había teletrabajado en mi vida. Entonces, bueno, pues yo estaba en mi casa teletrabajando y bueno, pues oye, los ritmos eran otros, yo pues mis inquietudes, y Santi, tú me conoces hace mucho tiempo, Mm, yo siempre he pensado que yo tengo que dedicar mi cabeza a muchas cosas y durante el COVID dediqué la cabeza a pensar, joder, tío, de todo esto que llevo tanto tiempo dándole vuelta, ¿qué se podría hacer con ello? ¿No? Es decir, ¿cómo podríamos construir? ¿Vale? También, además, con esa vocación que siempre he tenido, la de tener un plan B mm, yo siempre he dicho que la reputación, la gente cree que su reputación se la dan las organizaciones, ¿no? Es decir, yo estoy en un sitio, tengo un cargo muy importante, la gente te llama y tú te acabas creyendo que tú eres eso, ¿no? Y un día te despiden o te vas y resulta que tu teléfono deja de sonar. Entonces te vas dando cuenta, y yo pues he tenido pues, la suerte de ir viéndolo a lo largo de mi vida, que la reputación, al final, la gente, hay una parte muy importante que no le pertenece a ella misma, es decir, le pertenece al sitio donde tú estás. mm, Y yo siempre he luchado para que eso no me ocurriera, es decir, no, no, yo soy Robert, o sea, soy Robert, independientemente de R, de BBVA, de Vodafone, de Mavmóvil, me da igual, yo tengo que ser Robert y esa es mi. Entonces, esa epifanía, o sea, cuando ocurre lo del COVID y yo me quedo en casa, yo sigo pues en ese camino que llevo desde el día que empecé a trabajar, lo llevo trabajando, lo llevo fomentando, nutriendo, alimentando, pues no, yo me pongo lo que hoy es Datum, yo empiezo ya a darle vueltas, o sea, ¿cómo podemos hacer mm, esto? Además, en el banco, pues también podíamos hacer cositas, yo iba viendo cosas en el banco que tenían mucho mm. sentido, y tenían todo el sentido. Y la epifanía real sucede porque cuando tenemos que volver al trabajo, mi hijo pequeño, que cuando empezó el COVID tenía 2 añitos, no, casi no hablaba, y el día que me pongo el traje para volver al banco, me mira Telmo y me dice, papá, ¿a dónde vas? Hostia, me pareció una pregunta tan buena. O sea, ¿dónde voy? ¿Cómo le explico a mi hijo de 4 años a dónde voy y que hay un sitio mejor que estar aquí? O sea, y yo creo que fue un poco donde dije, tío, ¿a dónde voy? O sea, ¿qué voy a hacer? Si voy a seguir. Y durante ese tiempo que había estado, pues, siguiendo trabajando en mis ideas y mis cosas, yo sentía que tenía que hacer algo más. O sea, sentía que esto no se podía terminar ahí, que tenía que seguir explorando. Y para mí ese fue un poco el momento de epifanía. Y ahí me pasó una cosa muy curiosa, Ujú. que como buen gallego asustadizo, por no decir palabras malsonantes, claro, oye, yo me voy, lo dejo, me voy, ¿qué hago? Vale, entonces empiezas a llamar a la gente que tú conoces, ¿no? Para confirmar si Mm, estoy pirado o no estoy pirado, ¿no? Entonces me encontré una respuesta brutal, brutal, que es que un montón de gente cuando le contaba un poco la idea me decía, jo, qué suerte tienes que tú tienes algo que hacer, ¿vale? Pero yo estoy en el mundo corporativo, pero si yo mañana salgo de aquí, ¿qué hago? ¿Monto un bar? ¿Monto una peluquería? O sea, me encontré con un montón de gente que de alguna manera se siente atrapada en un sitio y no se puede ir de ese sitio porque siente que no tiene absolutamente nada más. Es decir, claro. la sensación era como que el mundo corporativo drena nuestra capacidad mental, te exprime y te utiliza para hacer cosas muy concretas y anula al humano y toda esa grandeza que tú tienes dentro. ¿No? Era un poco esa sensación, ¿vale? Mm, Exagerándola. mm. Joder, me pareció muy, 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 muy curioso, pero también nos deja un poco la imagen de lo que hablábamos al principio, Santi, de esas transiciones de carrera. Sí. A la gente le da muchísimo miedo porque da la sensación de que en este mundo, y hablo de España, en el que vivimos, no nos han enseñado a pensar fuera de de salir a cazar, ¿no? Decir, oye, te tienes que ganar tu salario. Muy difícil, muy difícil. Oye, de cara, ahora nos contarás un poquito por el proyecto, ¿no? Pero ahora viéndolo en perspectiva de tu etapa en recursos humanos y ahora ya viendo desde el punto de vista de emprendedor, ¿qué es lo que más sacaste en esa etapa? ¿Qué es lo que más te ha aportado luego para esta nueva fase como emprendedor, O el haber sea, estado en estas áreas de recursos mira, humanos? ahí hay una cosa, Santi, que cuando estamos con los fondos de inversión,
reunidos, ¿no? Para, pues, oye, vamos en valoraciones, tal, no sé qué temas de... Y siempre dicen que en el mundo startup, aunque esto ya no es una startup, pero lo que nos vienen a decir es, mira, es que chavales de 25 años que tengan ideas brillantes, en Facebook y tal, ¿no? ¿Qué? De esos va a haber, bueno, ahora ya casi ninguno, ¿no? Y lo que ellos buscan es gente que haya estado en el mercado, haya visto un fallo y haya propuesto, y esto lo que estamos haciendo sea una propuesta, una solución. Vale, yo creo que lo que me ha dado recursos humanos, Santi, es poder ver eso. Es decir, hoy creo y siento que tengo la posibilidad de hablar con mis colegas, entender perfectamente lo que es lo que le pasa, ver ese fallo en el código porque puedo leer ese código y decir, Dios, o sea, y cada vez que me cuentan sus frustraciones, el problema, el cómo lo vendo internamente, el cómo no sé qué, los entiendo y entiendo muy, muy, muy bien esa frustración. Y a mí, esos 20 años en recursos humanos me han dado eso, me han dado el ver y entender cómo funcionan las compañías y el ver y entender cómo funciona esta profesión maravillosa pero que está obligada a sufrir una metamorfosis, porque si no lo tenemos difícil. Muy bien. Y una cosa, Robert, antes de cerrar este bloque, ¿no? De aprendizaje y nos cuentes un poco más qué es Datum y a qué responde y cómo y cómo puede ayudar a colegas de la profesión. eh, ¿Cuál era el principal miedo que tenías antes de saltar, ¿no? O sea, aparte de ver este plan B y luego también qué te motivó a saltarlo, más allá de esa epifanía, ¿no? O sea, al final hay un momento en el que la motivación puede más que el miedo, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué miedos te estaban Mm. frenando y qué te motivó para lanzarlo, Pues más allá mira, de la no. epifanía? El miedo, Rafa, es que tengo dos hijos y una familia. Ese es el miedo. Es decir, que tengo oye, que... Pero ese mismo miedo y esos mismos hijos que tengo absolutamente, y mujer que tengo maravillosos, son los que me animaban. Yo lo hablaba con mi mujer, le decía, es que yo lo que no puedo decir a los niños es que hay que arriesgar, sí que hay que ser curiosos, que hay que intentarlo, y estando yo en la poltrona. O sea, y eso ya era una incoherencia en sí mismo. Entonces, me motivó mucho mi mujer, me motivó mucho los que hoy son nuestros socios, y alguna gente que tenemos alrededor que me decía, Robert, tío, dale, tío, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, y si te lo pones a pensar, y yo hoy que estoy aquí ya, después ya casi Mm. 3 años, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué es lo peor? ¿Que esto no funcione? Joder, macho, pues ya Mm. está, no funcionó. Pues pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando estás cuando estás en agua calentita y te traen, te traen las bebidas al borde de la piscina, ¡buah! Te mola un huevo, ¿no? Y yo decidí meterme en un bar frío y lleno de olas y dices, hostia, pero ahora yo te os digo una cosa, para mí es como sentirte vivo. Es decir, cada Claro, mañana yo no, no. no sé lo que me va a pasar. Sé que me van a pasar un montón de cosas y construyo mi vida y soy dueño de mi tiempo y es algo que no había tenido nunca. Entonces, me influyó mucho la gente que tenía a mi alrededor, Rafa, y tengo la grandísima y enorme suerte de estar rodeado, no sé, algo muy malo debía hacer en otra vida, porque en esta tengo la suerte de estar rodeado de gente espectacular y sobre todo mi casa. O sea, yo cuando llamé a mi madre es que, es que yo creo que ni me escuchó, me igual lo que quieras. O sea, es más, la duda era mía de, Claro. ostras, tío, estar haciendo bien, que la Sí, gente que me sí. rodeaba. Ah, y a mí me acuerdo una llamada de un amigo mío, un amigo desde muy pequeñitos, Quique, que me dijo, Robert, si has tomado esta decisión, es que el 60-70% está hecho. Tío, o sea, no, ¿qué me Claro. estoy contando, tío? Y es eso, o sea, no sé, pero estoy muy, 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 muy satisfecho de haber tomado la decisión y no me arrepiento todo lo... Tampoco iba a decir todo, o sea, me arrepiento de haberla tomado antes, si lo hubiera tomado antes no hubiera sido lo mismo. Claro. Y ahora hablaremos del proyecto. Mm. Y este proyecto, una vez más, y vosotros lo sabéis, los proyectos es una combinación de muchas cosas y una de ellas es el momento y el tiempo. Mm. Y este Totalmente. proyecto hace 5 años no hubiera tenido sentido y no hubiera ido a ningún Claro. sitio. Y hoy tiene muchísimo sentido y ni que yo lo supiera porque no lo sabía, justo antes de salir a la IA generativa, toda la capacidad que nos da la tecnología, que hablaremos ahora, claro, parece que lo hubiéramos planificado, pues no sé si es coincidente, si es suerte, una combinación de ambos, pero lo que hay detrás de todo ello es mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Sí, sí, Mm. total. O sea, y sin motivación es muy difícil sacar todo ese trabajo. Y la motivación, Ya, joder, es que no sé, yo es que siento que me caí en la marmita de la... ya, ya. Es como que no... Sí, pero Robert, te hemos conocido en otras épocas
Y cuando la motivación es genuina, la energía es casi infinita. No, tal cual. Y es que además es muy fácil caer en los cantos de sirena. Y los cantos de Sí, sirena se llaman es lo coches, más se llaman fácil, es lo dinero, se más llaman fácil. puestos. Está chupado. Yo siempre le digo a la gente, si Sí. quieres ganar pasta, tío, hazte narcotraficante, que casi es más rápido, no, broma, evidentemente, pero es que no va de es que... No, Y el problema es que muchas veces la gente es que no sabe lo que quiere hacer, ¿no? Y a la pregunta que yo he hecho muchas claro. veces esta pregunta en mi vida, ¿tú qué quieres? La gente no lo sabe. Entonces, cuando no lo sabes, pides dinero, pides puesto, pides cosas, ¿vale? Pero Te compras cosas, compras cosas y llenas tu vida. te endeudas. Es lo de siempre. Es decir, Es- y siempre lo digo, cuando tu trabajo es una mierda, la gente lo que pide es págame. O sea, porque yo la única manera que tengo de resolver esta disonancia en mi cabeza es ponerle un precio. Entonces, si me estoy vendiendo mi alma, te voy a pedir dinero. Entonces, ese es el problema. Pero cuando tú estás haciendo algo que te gusta, el dinero Es pasa otra por cosa. Y no digo con esto que el dinero no sea importante, ni muchísimo menos, pero ya pasa a un plano totalmente distinto. Y ya las Claro. cosas las haces por otra cosa ya. Y esa energía, esa no se apaga, Rafa. La otra se No, apaga muy rápido. Y es una gasolina constante que te lleva a un hedonismo que es muy complicado, que al final te lleva de alguna manera a un nihilismo, te vacía. Y es ese vacío sí. de, ¿yo para qué hago? Y está muy, bueno, pues a lo mejor con 35 años está muy bien, pero de repente tienes 55 años, te queda y cada vez más mucho tiempo de vida y ¿qué vas a hacer? ¿Tu vida va a ser siempre todos los días esto? O sea, el resto de tu existencia es estar en un sitio haciendo algo que no te gusta, con gente que no acaba de cuadrar contigo. Mm. Hostias, es muy duro. El planteamiento, yo creo que no nos aleja mucho de un esclavo romano, a excepción de las cosas, ¿eh? A excepción de las Ujú. cosas. No, total, total. Bueno, un tema que de alguna manera vosotros también analizáis desde el proyecto que tú tienes en marcha, ¿no? Que yo creo que a estas alturas de la entrevista más de uno de los oyentes os estará preguntando, pero ¿realmente a qué se Pero, dedicará Robert? ¿Qué ¿por qué ha hace? dejado? ¿Pero por qué ha dejado? ¿Por qué ha dejado? Pues mira. Cuéntanos, ¿qué es Datum? Mira, Datum es un sueño, tío. Datum para mí es un sueño. Yo hay algo que siempre me llamó la atención, que era saber lo que os decía antes, el por qué la gente hace lo que hace, ¿no? Y por qué yo veía al final en mi día a día que había gente que un día estaba muy bien, al día siguiente no estaba tan bien, había gente que era muy buena en un sitio y te lo traías a otro sitio y de repente era malísimo, había gente que funcionaba muy bien con un tipo de jefe y otro no. Entonces, siempre sentí, ¿no? Pues que había una serie de reglas y había una serie de patrones que definen al final el éxito, el fracaso de personas, de equipos y de compañías, ¿no? Mm. Y, y no podíamos explicarlo. Íbamos allá al comité de dirección con, no, pues Rafa me ha contado, es que Santi he visto, ¿no? Y construíamos siempre sobre relatos, sobre ideas. No digo que fueran acertadas o no, pero construíamos sobre relatos y siempre competíamos con las finanzas, con las ventas, con las operaciones que tienen información que absolutamente nadie discute y todo el mundo valora, ¿no? Y al final yo tenía la sensación de que el negocio lo sabía todo del negocio. Sabíamos de una fábrica qué botoncito tenemos que darlo, a qué temperatura tiene que estar no sé qué cacharro, cuánto tengo que vender para tal. Lo sabíamos todo. Ahora no teníamos ni pajolera idea de lo que teníamos yendo en cuanto a gente, ¿no? Y al final dices, hostias, lo único realmente, entre comillas, que decimos todos que es importante, es lo único que no conocemos, ¿no? Entonces, Datum surge como algo para ponerle ciencia a todo esto. Es decir, ¿y cómo le podemos meter ciencia a todo esto y cómo nos podemos ir más allá de me han dicho y me han contado? Y dentro del mundo de recursos humanos o de nuestra función, si tuviera que simplificar en una palabra qué es lo que nos ha faltado siempre, nos han faltado datos. Ujú. Y hablo de datos de calidad, ¿vale? Porque el problema que teníamos también es que yo tenía muchos datos y como siempre digo, ¿no? Las relaciones laborales se sustentan sobre una gran mentira. Vale, al final es una simetría de fuerzas, donde yo soy tu empleador y tú eres mi empleado, y yo y tú vas a hacer y decirme lo que sea necesario para mantener tu salario, para que te promocione. Entonces, en esa relación de alguna manera ya sesgada, los datos que tenemos en general tenemos muchos, pero es que no sirven absolutamente, entre comillas, para nada. No sirven para nada más allá de hacer cuadros de mando y tener capas de analítica más descriptiva, de cuántos somos, la rotación que tenemos, el absentismo que tenemos, pero al final tampoco resuelve ningún problema de negocio, ¿no? Mm. Porque el negocio lo que quiere es vender más, el negocio lo que quiere es ingresar más, y Datum surge como, pues, oye, ¿cómo podemos generar datos que solucionen datos, que solucionen problemas de negocio y que permitan que el recurso humano esté en otro plano absolutamente diferente? Es decir, y lo hablábamos muchas veces y ahora si queréis lo comentamos,
Yo los recursos humanos lo veo absolutamente fuera de lo transaccional. Si seguimos contando FTEs, presumiendo de que tenemos conversaciones con gente, de que eso luego lo metemos en una Excel y hacemos campanas de Gauss para ver quiénes son top o low perform, estamos muertos. Es decir, yo siento que tenemos que llevarlo al siguiente nivel y lo hablábamos también hace un ratito. Igual que Elon Musk vio coches autotripulados, nosotros tenemos que ver unos recursos humanos en la misma, es decir, yo tenemos que verlos ahí arriba. Y ahora Elon Musk no está muy tal, pero sí que es un visionario. Al final yo creo que tenemos que tener una visión de la función. Oye, tío, ¿qué es recursos humanos? Realmente va a ser... Y yo creo que la figura del manager tiene que evolucionar y la figura de recursos humanos tiene que cambiar también de manera sustancial. Y ese es un poco el camino en el que estamos. Y eso es un poco dato. Muy Vale. bien, Robert, yo creo que lo has explicado muy Sí, luego claramente. O sea, por no meterme en harina y empezar sí, a... sí, sí, sí. pero Yo ahora estaba pensando en la pregunta de hasta a ver lo que le pregunto, porque nos podemos aquí oh, meternos en profundidad, pero yo creo que con el objetivo de la charla que tenemos, yo creo que a nuestros oyentes le puede gustar. O sea, una vez que empiezas a emprender, que empiezas con tu proyecto de Datum, que al final es de una manera muy sencilla, preguntando a los empleados, obtener datos de calidad y a partir de aquí poder tomar decisiones y recursos para que los managers puedan hacer cosas, por simplificarlo también. Pero a ti que, o sea, una vez que has arrancado aquí, ¿qué te ha aportado el tema de emprendimiento? O sea, ¿qué has ido aprendiendo? ¿Sabes? Que no sabías antes de empezar con Datum. joder, pues mira, a ver, primero he aprendido a tener un negocio, que, ojo, que en sí mismo tengo que aprender, porque yo he aprendido a ganarme todos los días mi salario y el de todas las personas que trabajan conmigo, ¿no? Y eso es una tensión donde el flujo de caja manda, macho. Yo, no, esto es muy bonito, tengo una idea cojonuda ya. Y el flujo de caja, o sea, aquí esto se rige, para mí hay dos indicadores, que es el flujo de caja y el EBITDA, que nos marcan la pauta, ¿vale? Entonces me he aprendido a ver mucho esa parte. Pero luego también me ha enseñado que lo que hacemos es la leche. O sea, de verdad, yo creo que me ha enseñado que nuestro trabajo es espectacular. Pero es espectacular cuando le damos un sentido totalmente distinto. Y hoy tengo la suerte de hablar todos los días con CEOs, con directores de recursos humanos, y la conversación cambia mucho. Las conversaciones que yo he tenido a las que tengo ahora son absolutamente diferentes. Donde ya puedo hablar de tú a tú con CEOs, donde antes, cuando ibas a hablar con el CEO, pues era lo que dijera el CEO y tú te tenías que adaptar, y ahora tú marcas el ritmo de la conversación, ¿no? Yo en mi ámbito te digo que esto no puede ser y que esto que tú crees no es. Pero no es porque tengo un dato, o sea, no tengo un relato al respecto, ¿no? Y eso, claro, cambia mucho todo. Claro. Y al final hay una cosa también que ha aprendido Rafa y para mí ha sido un cambio importante, que es cómo funciona un algoritmo, ¿vale? Porque tú dices algoritmos, y dices, "Hostia, algoritmo, ¿qué será un algoritmo?". Pues mira, yo creo que siempre hemos trabajado con estadísticos, ¿no? Y la estadística tiene muchas aristas y puntos ciegos. Y ahí, pues, no, es que el 85% de la gente me dice que su carga de trabajo es estupenda, pero es que a lo mejor la gente está aburrida como una ostra, ¿no? Entonces, el problema que tenemos con la estadística es que no nos deja ver la realidad. Y ahí, sin embargo, sí que tenemos la algoritmia. La algoritmia funciona como un sistema de reglas cerrado y nos permite generar estándares de medida, pues por ejemplo, como tienes el EBITDA. Nosotros hoy podemos tener y podemos aprender sobre volúmenes de información muchísimo más grandes. Y claro, esto ya me permite tener conversaciones muy distintas. Entonces ya no, porque el problema que teníamos en recursos humanos es que aunque todos hacemos lo mismo, cada uno lo hace de su padre y de su madre, luego Claro. esto no lo puede tener claro. Entonces, ahí está la IA, pero la IA no pasa por nuestra puerta. ¿Por qué? Porque no tenemos un recurso que podamos unificar. Y pues eso yo creo que lo hemos creado y para mí ese ha sido un aprendizaje también. Es decir, ostras, ¿cómo generamos reglas, estándares Claro. de medida que me permitan medir en cualquier entorno cultural, en cualquier tipo de industria, y que todo eso lo pueda comparar y aprender? Y eso para mí ha sido un aprendizaje también muy, muy potente. Oye, Robert, y entre las principales cosas que has tenido que desaprender de tu etapa de recursos humanos, Uf, ¿qué he tenido que desaprender? Pues es que buena pregunta. ¿Qué he tenido que desaprender? Yo creo que es, joder, yo creo que perder el miedo, Santi. mm, Porque siempre vas con miedo, tío. Yo siempre tengo la sensación de que vas Total. con miedo, ¿vale? Vas como ya temeroso de ti. A ver si le digo que a esto no le gusta. No, mm, siempre que tienes como que agradar al negocio. Y lo tienes que desaprender. Y ahora me paso el día
desagradando al negocio. Digo, oye, pues, no, esto no funciona. Es más, los proyectos más grandes, muchos proyectos y muy grandes que tenemos, los tenemos, nos entran por negocio, no nos entran ni por recursos humanos. Y Ujú. es el negocio el que nos pide, oye, necesito esto. Y claro, es una conversación con negocio de tú a tú. No de tú a tú, es que es muchas veces al revés. Negocio dice, hostia, ¿qué hago? Y eso yo no lo Claro. tenía. Y he tenido que desaprender a tener ese miedo, a intentar agradarles, a intentar, no, no, tío, pues esto es así, Mm. punto. Y eso sí que para mí ha sido un desaprendizaje importante. Mm. Aquí, Robert, escuchándote, claro, ese miedo igual también ahora cuando tú explicas tu solución a colegas de recursos humanos que igual no han desaprendido ese miedo, ¿cómo ven lo que puede ofrecer Datum? Pues mucho miedo, tío. Hay gente que tiene mucho miedo. Hay gente que tiene mucho miedo porque siente que no tiene el poder para tener la conversación que puedo. Y yo muchas veces me paso, o Claro. sea, dentro de que esto es un producto y tal, me paso una de horas contándolo, porque cuéntalo tú, Robert, porque si lo cuentas tú, no, en plan, yo no lo puedo contar y nos pasa Claro. mucho eso. Y eso no es una cuestión que la tecnología, pues no pueda, eso no escala y tenemos que ver cómo lo podemos escalar. Pues el mundo de los agentes nos dará mucha capacidad, pero la gente tiene mucho, nuestra profesión en general es temerosa, es temerosa. Claro. Y luego también hay un tema que te encuentras mucho, que es que nos falta muchas veces la curiosidad y la falta de Mm. aprender. Te encuentras que es un colectivo también bastante acomodado en la política, el proceso y el procedimiento. Y es que es muy triste porque al final saben más los de tecnología, los de marketing, de personas. Al final, o sea, yo qué sé, tío, Zuckerberg sabe más de comportamiento humano que el de recursos. Y dices, hostia, pero claro, es que estos tíos han aprendido y han entendido cómo nos movemos y en base a ello han montado negocios e imperios. Y nosotros que somos los que manejamos esto dentro de la casa, estamos a años luz de ese conocimiento. Claro, Claro, porque es muy curioso, porque en el fondo tú lo que estás dando es una solución para algunas de las cuestiones pues, que tradicionalmente se han visto como las grandes asignaturas pendientes de muchas áreas de recursos humanos, ¿no? Nosotros en el instituto, en Future for Work Institute, hace un par de años hacíamos un estudio precisamente entre profesionales de recursos humanos sobre el futuro de la función y entre esas asignaturas pendientes pues destacaban cosas como la falta de agilidad, la falta de capacidad para aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología, un uso escaso, pues eso, de datos y evidencias para tomar decisiones. Y ahora llegas tú, ¿no? Con una herramienta que soluciona esto, pero que parece, por lo que te escuchamos, pues que muchos de los profesionales casi como que lo ven también como una amenaza, ¿no? Como un Sí. riesgo. Nos falta, mira, que me toca dar muchas veces clase, yo sí que creo que nos falta un skill a recursos humanos muy grande, que es no sabemos hacer preguntas. O sea, no sabemos hacer preguntas de ¿para qué es esto? Es decir, Mm, ¿pero para qué? mm, ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Y no, y la tecnología nos da capacidades absolutamente abrumadoras y no estamos sabiendo claro. hacer las preguntas correctas. Y seguimos con las mismas preguntas que nos hacíamos, lo que dices tú, Santi. Yo llevo mm, escuchando las mismas preguntas 25 años. Misma pregunta, misma solución. Estamos en el mismo sitio. Es mm. como un coche en punto muerto pisando el acelerador a tope que hace muchísimo ruido pero no se mueve del sitio. Y muchas veces es esa sensación, tío, de si estamos aquí quemando gasolina, No, pero es que no avanzamos. Te digo, hostia, y claro, tenemos como, oye, y yo creo que la mm, única manera es, necesitamos tener lo que tiene el resto del negocio. Y lo que tiene el resto del mm. negocio y el poder está en esos datos y en esa información que le permite hacer cosas mucho más grandes, mucho más grandes. Y aquí, Robert, ya por ir acabando, porque vamos, sabemos que podríamos estar hablando Podemos estar aquí 12 contigo días. muchísimo, claro, podríamos estar días, yo creo que podemos estar días entre nosotros. Y tenemos Eh, evidencias. exacto. Entonces, a partir de lo que acabas de comentar, ¿no? De esta evolución, ¿cómo ves tú la función estos profesionales, ¿no? Que quieran hacer este salto, que quieran, oye, ¿cómo será la función en los próximos 5 años? ¿Tú qué les dirías y cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo ves tú No, este yo, salto? yo creo que la función va a cambiar mucho. Y ojalá, y si no cambia, tenemos un problema. Y yo creo que va a haber una metamorfosis grande. Y yo creo que se va a empezar a exigir otro tipo de profesional totalmente distinto a recursos humanos, ¿vale? Eh, Aquí están los que ya dicen, a mí esto ya me pilla muy tarde y pues ya me pilla de salida y oye, pues mira, fenomenal.
pero el que está ahí en tierra de nadie, yo creo que exige un ejercicio mental absolutamente importante. Y ya no es un tema de reskilling, upskilling, que sí que también. Es un tema de empieza a buscar, empieza debajo de las piedras porque hay cosas y tienes que empezar a pensar esto de una manera totalmente distinta. Mm. Y para poder dar un salto, y pues el salto que hice yo al emprendimiento, que o sea, suena muy guay y tal, te lo cuento, a ver, o sea, primero tenía ya una estabilidad financiera importante, que también es mucho más sencillo cuando tienes una estabilidad financiera, pero más allá de eso, lo que he estado es 25 años estudiando y leyendo. Esa es la clave. O sea, Mm. sin eso no hay absolutamente nada. Es decir, yo llevo 25 años y cuando la gente me dice qué suerte tengo, le digo, suerte tienes tú, tío, que estás en casa sin hacer nada. Yo, cuando salía de trabajar, seguía estudiando. El fin de semana que me podía quedar, seguía dando clase y un día y otro día. Y claro, es el interés compuesto. 25 años después, te planteas dar el salto al emprendimiento y, ¡ay, qué fácil! Mm. No, fácil no, No, no. porque 25 años antes, pues he estado trabajando mucho para poder hacerlo. Entonces, sobre todo la gente más joven, yo creo que hay que tener claro un plan B, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero, porque la verdad también es que cuando haces algo que te gusta, la energía es infinita. Y lo que hemos hablado muchas veces es que ya no quieres desconectar. Quieres desconectar cuando no te gusta. Entonces la desconexión, esta desconexión digital, es si, tío, mi trabajo es un infierno, pues yo lo que quiero es desconectar. Yo no quiero desconectar. Yo ya no quiero no estar en esto. Yo no quiero irme de vacaciones. Yo no me puedo ir un mes de vacaciones sin pensar en eso. No quiero. O sea, no es que podría, pero es que Mm. no quiero. Y claro, cambia la película. Cambia la película, la mía y la de los que nos rodean, que eso es importante. Muy importante. Pues nada, Robert, la verdad es que ha sido un placer tener esta charla contigo. Esperamos que también ayude a muchos profesionales de la función que pueden haber escuchado este episodio, pues a pensar de otra manera sobre el futuro de sus propias trayectorias profesionales, incluso sobre el futuro de la función dentro de sus empresas. Y la verdad, pues que seguiremos muy de cerca tu proyecto y seguramente pues tendremos ocasiones de hacer más cosas juntos en un futuro bien próximo. Pues ya sabéis, Santi y Rafa, que será un placer porque yo sigo desde vuestro minuto casi uno y para mí es un placer estar aquí con vosotros y seguir compartiendo y pensando que podemos cambiar el mundo, que es lo que tenemos que pensar. Luego podremos o no, pero luchar por ello por lo menos. Intentarlo hay que no intentarlo, que no sea por eso. Tal cual, que no quede por esfuerzo, Santi. Que no Totalmente. Quede por esfuerzo, Es un placer, muchísimas gracias. Igualmente, Robert, un abrazo. Muchas gracias. Otro grande, chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.